un hombre encuentra un tumor abultado en el pecho, en cuanto a si está pues hinchado, y si pone la mano y bueno, hace una descripción, no es un absceso porque no está caliente, no está rojo, no tiene granulaciones, entonces usted, veredicto es que tiene un tumor abultado. Tratamiento, pues en ese momento en el papiro de escribir no hay tratamiento, pero tal vez es de las descripciones más antiguas. También hay descripciones de masas o tumores de mama y otros. Hipócrates acuña el término de cáncer y utiliza otros términos como carcinos y carcinoma. Posteriormente, John Hunter sugirió que algunos de esos tumores podían ser manejados o curados con cirugía. Y tal vez muy importante, Virchow, que es el fundador de la patología celular, propone que el patólogo es capaz de decir si el paciente se cura o no al analizar la masa y ver los bordes. Si en los bordes no hay células tumorales, que igual se hace actualmente, pues se puede decir que se pudo eliminar completamente el tumor. Posteriormente, y un avance muy importante para el tratamiento del cáncer fue el avance y el descubrimiento de la anestesia, porque hizo posible que se pudiera extraer de forma segura muchos de esos tumores. En la Edad Media, los orígenes antiguos ya vimos desde, pues en Egipto, en el papiro, hay mención de cáncer. En la Edad Media y en el Renacimiento, las cirugías limitadas, y ahora vamos a ver cómo eran esas teorías de los tumores. Luego, posteriormente, con el avance de lo que es poder hacer patología, poder hacer algunos tratamientos y cirugías, y posteriormente ya cuando se descubre genes, y vamos a ver cómo ha avanzado de una forma importante el manejo y el tratamiento del cáncer. Las teorías sobre los tumores, entonces Hipócrates hablaba de un origen humoral, luego se habló de un origen en la linfa, posteriormente que era secundario a infecciones, también que era por irritación crónica y por traumas. O sea, se ha tenido una gran cantidad a través del tiempo de teorías sobre lo que es el origen de las masas. Pero así como hay historias sobre cómo es que se describe cáncer, por qué es que se da el cáncer, pues también en el siglo XX se evidenció que no solamente es que puede haber secundaria a una inflamación crónica o a un trauma o a la linfa, sino que también se puede inducir el cáncer. Entonces, ¿cómo se dieron cuenta? Pues digamos en experimentos, Yamahiwa e Ichikawa inducen cáncer en animales de laboratorio aplicando algunos agentes que se llaman carcinógenos, como el alquitrán, en la piel de los conejos. Posteriormente, en 1911, Rose describe un tipo de cáncer, los sarcomas en los pollos, que años más tarde se descubrió que estaban relacionados con infecciones por virus. Y hasta 2014, la Agencia de Investigación de Cáncer de la OMS pues había identificado más de 100 carcinógenos. Entonces, ¿qué es una sustancia carcinogénica? Es una sustancia que puede ser física, puede ser química o puede ser biológica, que induce cáncer. Entonces, física puede ser la radiación, ¿sí? Química, el alquitrán, y biológica, virus, que inducen diferentes tipos de tumores. Entonces ahí tenemos una lista que seguramente es muchísimo mayor de carcinógenos que tenemos en el ambiente, a los cuales pues las personas pueden estar expuestas y pueden ser el elemento que ayuda a inducir el tumor. Con el avance y tal vez también a través del tiempo, pues que fue un accidente, se van descubriendo tratamientos para el cáncer. Entonces, a finales del siglo XIX se comenzó a utilizar
radioterapia como un tratamiento para cáncer. Entonces, esa radiación a tejido específico para limitar la progresión de la masa y eliminar las células tumorales. Un accidente en la Segunda Guerra Mundial con el gas mostaza evidenció que los soldados que fueron expuestos a ese gas mostaza hacían aplasia medular. Y entonces esto pues podía ser un potencial tratamiento para las leucemias, ¿sí? Había que eliminar toda la producción de células en la médula en leucemias y se empezó a estudiar entonces no solamente radiación, sino agentes químicos que pudieran ser utilizados para el tratamiento de los tumores. Entonces, allí se empieza a desarrollar lo que llamamos la quimioterapia. Entonces, Goodman y Hillman, que son los padres de la farmacología, investigaron ese efecto del gas mostaza en los linfomas en ratones y vieron que no solamente había aplasia medular, sino que también a nivel de los ganglios linfáticos se podía hacer una reversión de lo que era el tumor en el ganglio, que son los linfomas. Se les considera pues los padres de la quimioterapia y hacia el año 50 inician a aplicarse terapias dirigidas para eliminar las células tumorales que lo que hacen es interferir en varios, digamos, momentos del ciclo o en la replicación, en la división o en la transcripción o en la traducción a nivel de la célula tumoral. Entonces, allí se empieza a utilizar diferentes medicamentos. Entonces empezaron con el gas mostaza, pero también van desarrollando algunos agentes de quimioterapia como la mercaptopurina, ¿sí? Que es como un derivado del gas mostaza, el clorambucil, la ciclofosfamida, que son medicamentos que van a bloquear a nivel metabólico lo que es las vías del ácido fólico, entonces se llaman antimetabolitos. Pero también se desarrollan otros medicamentos, la miopterina, sin embargo, tenía efectos secundarios, y se desarrollan otros medicamentos para tumores gastrointestinales o tumores de mama, ¿sí? Como el 5-fluoracilo y otros medicamentos, muchos que se utilizan como quimioterapias, y como vamos a ver con el desarrollo del conocer la biología tumoral, pues actualmente tenemos muchos otros medicamentos que son más dirigidos, de hecho son para tratamientos específicos de los diferentes tipos de tumores y tienen mucho que ver con la expresión de genes, de receptores o de factores de crecimiento específicos. Entonces, si antes tal vez se utilizaba uno de estos medicamentos o agentes de quimioterapia de forma generalizada para todas las leucemias, ya no, ya tenemos, digamos, marcadores específicos que permiten hacer algo más, medicina más personalizada para tratamiento de cáncer. Y en cuanto a la evolución de la genética, pues no solamente ha permitido descubrir esos marcadores y poder entender un poco, sino que también el descubrimiento de los diferentes genes ha permitido entender los síndromes de cáncer hereditario y también permite pues el desarrollo de tratamientos preventivos para identificar familias afectadas, medicamentos también dependiendo de expresión de genes. Entonces en 1950 en Utah se inician estudios para esas familias donde hay una gran cantidad de pacientes con cáncer de mama y cáncer colorectal, y se empiezan a hacer como esas bases de datos para entender por qué en ciertas familias hay una alta incidencia de estos tumores. En 1970 se empiezan a hacer esos registros para esas familias con cáncer y se establece como una especie de récord o de, sería como si registro de pacientes con cáncer. En 1991 se descubre el gen APC. ¿Se acuerdan del APC que causa?
¿Se acuerdan un video por allá cuando vimos ciclo celular al principio de una vellosidad intestinal y vimos que había un gen APC que se mutaba y producía cáncer de qué? Intestinal, cáncer de... ¿Recuerdan cáncer de colon? Hablamos que mutaciones en el APC generaban tumores, especialmente de poliposis adenomatosa familiar múltiple, es el cáncer relacionado con el APC. En 1994 se identifican CDKN2A, que está en P16, es como un gen de susceptibilidad a cáncer, y se descubre BRCA1. BRCA1 está relacionado con ¿qué? Cáncer de mama. Luego, posteriormente, en el 95 se descubre BRCA2, y aquí se empiezan a hacer guías o consensos para el manejo de pacientes que tienen predisposición a cáncer, y se empieza a hacer asesoramiento genético. Se descubre PTEN, que es otro gen supresor de tumores, y de ahí en adelante se empieza a hacer pues clasificaciones y guías para el manejo de los pacientes. Entonces, si ustedes buscan y les interesa, hay una página que se llama NCCN, que es una página para, es como las guías mundiales para el manejo de cáncer. Ustedes se pueden registrar en esa página gratuitamente y pueden acceder a todas las guías de cáncer. No solamente, pues están las guías para síndromes de cáncer hereditario, pero están las guías de cáncer para todos los tipos de cáncer. Si a alguien le interesa y en un futuro considera ser oncólogo, todos los oncólogos, los genetistas, todos nos guiamos para manejo, asesoría y demás en esas guías de cáncer. En esas guías de cáncer hereditario, por ejemplo, está qué se debe hacer, cuáles son los genes de alto riesgo, cómo se manejan los diferentes para mama, por ejemplo, un gen de alto riesgo, en qué genes la mastectomía profiláctica está indicada y qué genes no, o seguimiento, si es TAC, si es resonancia, si es mamografía, desde qué edad y demás. Entonces, esas guías de manejo de cáncer son muy importantes y hay que pues conocerlas y tenerlas, porque pues pueden ayudar al manejo. No a todos los pacientes les decimos que se deben hacer el mismo tratamiento, sino depende del gen, de su edad, habrá unas guías de manejo. ¿Cómo es la epidemiología del cáncer? En general, en adultos, la incidencia anual estimada está en 20.5 millones de casos anuales nuevos, con una mortalidad de 10.2 millones de muertes. Si se dan cuenta, el 50% de los pacientes que se diagnostican con cáncer se mueren. ¿Cuáles son los tipos más frecuentes en adultos? Cáncer de mama, pulmón, colon, próstata, cáncer hepático, y la mayoría de esas muertes que son atribuibles a factores que se pueden modificar: tabaco, dieta, alcohol, el peso, porque los procesos inflamatorios, como vamos a ver, la inflamación crónica ahora es un factor muy importante dentro de la fisiopatología del cáncer. En los niños, o sea, en los menores de 15 años, son 400.000 casos por año nuevo, con igual casi el 50% de mortalidad, 100.000 muertes. ¿Cuáles son los tumores más frecuentes en niños? Las leucemias, los linfomas, los tumores del sistema nervioso central. Acá la supervivencia está muy relacionada con el sistema de salud y la posibilidad de tratamiento para los pacientes. Obviamente, tener acceso al tratamiento, a un diagnóstico temprano, también influye. Esto es estadísticas 2025 de la Sociedad Americana de Cáncer, cómo está distribuido por género. Entonces, los hombres tienen mucho más frecuente, su principal cáncer es de pulmón y de bronquio, sigue próstata, colon, recto, páncreas, hígado, leucemia, esófago, vías urinarias, linfoma no Hodgkin, sistema nervioso central. Las mujeres también pulmón, mama, páncreas, colon, recto, cáncer del cuello uterino, ovario, leucemia y demás. Ahora, cáncer
cáncer de cuello uterino tal vez antes podía estar aquí en el primer lugar, pero con algunos manejos, con todo lo que son las campañas de la citología y vacunas, entonces el cáncer de cuello uterino se relaciona con un virus. ¿Cuál es el virus? El virus del papiloma humano, ¿cierto? ¿Cuántas de ustedes tienen vacuna del VPH? Ok. Entonces, importante la vacuna, súper importante, porque todo esto va a influir en disminuir ese riesgo de la infección y las cepas que son, en la infección por el virus hay algunas cepas que están relacionadas con mayor probabilidad de cáncer y otras que no. Entonces tener la vacuna es muy importante. Yo sé que hace muchos años hubo un boom de que la vacuna no, porque la vacuna producía mielopatía. Algunas pacientes, creo que fueron de la costa, precisamente en Colombia, que después de la vacuna tuvieron unas lesiones medulares y quedaron con una neuropatía, y entonces ahí muchas familias dejaron de aplicarse la vacuna, pero la vacuna es una vacuna segura. En resumen, entonces, cáncer de mama pues es el más común en mujeres adultas, más de 2.300.000 casos nuevos cada año. Cáncer de pulmón en general en hombres y mujeres es tal vez el que más mortalidad tiene. En niños, las cánceres hematológicos, leucemias, linfomas, más o menos es el 30%, la carga de cáncer viene aumentando. Y de la mortalidad o la sobrevida depende casi que de los sistemas de salud. Entonces, cáncer, pues además de todas las enfermedades, es la segunda causa de muerte en el mundo. 1 de cada 6 personas muere por cáncer. La tasa de mortalidad más o menos depende del país. Vimos que en general global era del 50%, pero en países de bajos recursos o bajos ingresos puede llegar a 70%. El tabaco pues es uno de las causas más comunes de cáncer a nivel mundial y es el responsable del 22% de las muertes en el mundo. Y pues no solamente es el cáncer, no es solamente por una alteración genética, la mayoría no lo es, la mayoría es multifactorial, o sea que hay un montón de combinación y alteraciones ambientales y personales que se unen a esa susceptibilidad o a esa probabilidad de cáncer que tenemos todos. En general, uno podría decir, o en el asesoramiento genético a los pacientes, que la susceptibilidad general que tenemos todos para cáncer puede llegar a ser, si es multifactorial, ¿de cuánto sería? En la herencia multifactorial, la susceptibilidad genética, ¿a cuánto corresponde en porcentaje de 1 a 100? Porque si yo les digo que es de herencia autosómica dominante de los síndromes de cáncer hereditario, ustedes me van a decir de cuánto es el riesgo. ¿De cuánto? Ay, eso se lo tienen que si terminan este curso y no se saben eso de memoria, perdimos genética. Si yo digo, tengo un gen de herencia autosómica dominante, ¿cuál es? Yo tengo el gen, ¿cuál es la probabilidad de que mi hijo herede el gen? ¿De cuánto? 50%. Si es de herencia autosómica recesiva, ¿de cuánto es? 25%. En teoría, si es mitocondrial, ¿de cuánto es? 100%. Si es multifactorial, ¿de cuánto es? Esa es mi pregunta. Esa clase que la dije. Si le pregunta al paciente, cáncer, en mi familia hay cáncer, doctor, ya usted hizo los estudios, el árbol genealógico, la edad del paciente y todo le da para que es multifactorial y que no es genético. ¿Cuánto le va a decir que es el riesgo? Digan números ahí locos, a ver. ¿Cuánto dirías tú? ¿0? 40%.
5%. 5%. Es en general en las enfermedades multifactoriales. ¿Qué otra enfermedad multifactorial hay? Diabetes. ¿Cuál otra? Hipertensión. El SIDA es infeccioso, es ambiental, ese no sería multifactorial. ¿Cuál otro? Hipertensión, diabetes, cáncer, hipercolesterolemia, las enfermedades psiquiátricas, las enfermedades autoinmunes. Entonces, en todas esas enfermedades que son la mayoría de las enfermedades de los adultos, el componente genético es chiquitico, es solamente el 5%. Entonces, en el cáncer, no en el genético hereditario, sino en el general, que corresponde casi al 90 o 95% de todos los cánceres, es solo 5 el componente genético y todo lo demás es esa combinación de factores personales y exposición al ambiente, a químicos, a carcinógenos, a virus, que hacen que se presente el cáncer o no, pero para que les quede que en general la susceptibilidad en una enfermedad multifactorial en general es 5%, es como lo máximo genético que hay. Ahora, si, por ejemplo, algunas malformaciones congénitas que son multifactoriales, creo que les mencioné también, labio y paladar hendido. Si es un caso, el primer caso en la familia uno iría 5%. Pero si empiezan, hay más casos, el papá tiene, es muy severo, ese 5 empieza a aumentar porque en lo multifactorial, entre más personas, entre más cercano, entre más severo, puede ser, ese 5 puede aumentar un poquito más, pero nunca va a ser tan alto como un 25 o un 50 o un 100 como en las enfermedades monogénicas. Listo. Que ustedes pueden consultar, aunque yo intenté mirar un poco anoche la página para mirar nuevos datos. Esta es la página de alto costo del Ministerio de Salud, porque cáncer es una enfermedad de alto costo, para ver como que teníamos de nuevo. No fue tan fácil, pero encontré, porque en general el boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud no sale como casi cada año, pero cada trimestre en ese boletín pues está principalmente enfermedades infecciosas, pero en cáncer, en cifras, casos nuevos en 2023, que es lo último que hay, más o menos 6.640 casos nuevos, casi que mitad y mitad, hombres, mujeres, un poquito más, 57% mujeres, por edad de 0 a 14 años, 2.1%, de 15 a 44, 18.2%, de 45 a 54, 15%, y ustedes ven 55 a 64 y mayores de 65, es donde tenemos la mayor incidencia de cáncer. ¿Por qué? Porque al ser una enfermedad multifactorial, pues es con la edad que se van acumulando esos daños de células, con la edad, con lo que ha sido el estilo de vida, los hábitos y demás, que empiezan a juntarse y a sumarse todos esos factores para que se dé. Por eso es que el cáncer multifactorial lo vemos con la edad. En general, en mayores de 50 es que empieza a aparecer cáncer. Pero, pues por eso es que empezamos con las campañas del tamizaje para cáncer de mama en las mujeres, que es lo más frecuente. Entonces, el autoexamen, la ecografía, la mamografía. En los hombres, el cáncer de próstata. Y en todas las campañas de no fume, en las cajetillas de cigarrillo, creo que hay hasta fotos de pulmones con cáncer, porque todo el tiempo se está hablando y se está mencionando, miren, todos tenemos exposición, todos tenemos el riesgo, pero a esta edad es que va a empezar a aparecer el cáncer. En cuanto a los tipos de cáncer, bueno, aquí está por poblaciones. Bogotá un 56%, probablemente porque la mayoría de los pacientes que tienen cáncer de zonas cercanas, no es que nosotros tengamos más cosas en el ambiente, pero tenemos los hospitales, los centros oncológicos, los oncólogos, entonces todos o muchos
Le sigue Cundinamarca. Boyacá tiene una alta incidencia de cáncer. De hecho, el altiplano cundiboyacense tiene mayor frecuencia de qué tipo de cáncer. Tal vez lo mencioné. Cáncer de estómago. Entonces resulta que en la tierra de nuestra región hay como más contenido de nitritos, por eso se recomienda en los alimentos. Yo no sé, ni siquiera yo levanto la mano, pero en sus casas algunas de sus mamás lavan las verduras con agua y clorox antes de consumirlas. Nadie, ¿cierto? Entonces esos alimentos tienen un alto contenido no solamente de los nitritos, sino de todos los fumigantes con los que se hace pues en el cultivo. Entonces, ¿qué se recomienda? Que en un litro de agua uno pusiera unas 10 gotas de clorox, ¿sí? Y con eso lavara las verduras antes de consumirlas, pero uno solo las lava con agua y listo, ¿sí? Pero esa es una recomendación, yo confieso que tampoco lo hago. Pero, pues, ¿por qué? Porque no, aquí hay una gran cantidad de esos, hablamos carcinógenos, entonces muchos de esos fumigantes son organofosforados que estamos consumiendo de forma silenciosa. Ustedes supongo que habrán escuchado también que el aluminio de las ollas y un montón de cosas que se han venido descubriendo de que pueden afectar nuestra salud y que estamos ahí de forma inconsciente consumiendo todo el tiempo. En cuanto a la frecuencia, pues cáncer de mama y cáncer de próstata son los que puntúan. Tenemos luego cáncer colon y recto, cáncer de pulmón, linfoma no Hodgkin, leucemia. Esto es para nuestro país, ¿no? Porque vimos que en el mundo el cáncer de pulmón es como el principal, en nosotros pues parece que es cáncer de mama y cáncer de próstata en los varones. Si uno mira por departamentos, según pues esta estadística de la cuenta de alto costo, pues hay departamentos donde hay muchos más reportes de cáncer, hay otros donde no, y no es que tal vez no haya, no sé, los sistemas de salud tal vez los pacientes se vienen a las ciudades o no tienen, porque esto hay que reportarlo, ¿sí? Entonces hay que reportar cáncer en el Sistema Nacional de Salud y tal vez esos pacientes están tratados en otro. No creo que es que no haya o que haya un ambiente más saludable en estas regiones, sino que creo que es por el sistema de salud que los pacientes vienen más a las ciudades donde tienen como todos los tratamientos. La prevalencia 2023 tiene una gran cantidad con casos nuevos para este año y muertes, mire, casi que uno si ve en la barra pues sigue siendo como el 50%. Esto es una estadística vieja que tenía yo de esa cuenta de alto costo, donde los 5 tipos más frecuentes van cambiando en la vida dependiendo pues de la región, pero sigue siendo mama, cuello uterino, colon recto, estómago, próstata. En los niños pues las neoplasias hematológicas, leucemias, linfomas, tumores del sistema nervioso central también. Entonces, en Colombia las personas que fallecieron en general pues por los cánceres más frecuentes, mama, colon recto, cuello uterino en mujeres, próstata, estómago, colon y recto en los hombres. Y aquí hay como ¿cuál es esa frecuencia? Entonces en los hombres colorectal y próstata le sigue pulmón, hígado, estómago, riñón, leucemias, linfomas de piel. En las mujeres mama, colon y recto, ovario, piel, tiroides, cervix, estómago, cuerpo uterino. Pulmón estaba casi de último, pero vimos que en las estadísticas mundiales es igual en hombres y mujeres. ¿Por qué? Pues porque ahora las mujeres fuman muchísimo más de lo que tal vez hace unos años lo hacían, o fuman igual que los hombres. Entonces por eso pues es como el principal cáncer y causa de muerte en el mundo por cáncer. Vámonos ahora a algunas definiciones. Entonces, cáncer se da a nombrar todas las enfermedades en las que hay células anormales que se multiplican, esto es muy sencillo, sin control, y pueden invadir tejidos cercanos. Las células de cáncer también pueden diseminarse a otras partes del cuerpo, y entonces hablamos de metástasis a través de sangre o el sistema linfático, y pues hay un montón de tipos de cáncer. Antes hablábamos de mutaciones, ahora hablamos de variantes en los genes. Entonces esas variantes en
en los genes son la materia prima de lo que es los nuevos alelos o los nuevos genes o parte de la evolución. Tiene esa calidad de ser la fuente de la diversidad en las personas y proporciona pues la materia prima para la evolución. Sin embargo, cuando la variante daña la función, entonces hablamos de una variante patogénica. Entonces, las variantes patogénicas son alteraciones en la secuencia del ADN cuya capacidad tienen la capacidad de causar enfermedad, y esto se ha demostrado de manera concluyente mediante múltiples evidencias genéticas, funcionales, bioinformáticas, poblacionales y clínicas. Cuando hay una variante en un gen, para poder clasificar que es una variante patogénica o probablemente patogénica, tiene que cumplir un montón de criterios, pero dentro de eso está estudios funcionales, estudios bioinformáticos, la frecuencia poblacional de esa variante y si se han reportado pacientes con la enfermedad, en este caso con cáncer y esa variante. Entonces, hay unos criterios del Colegio Americano de Genética y de Genómica para clasificar las variantes y poder con una evidencia robusta decir si la variante realmente afecta la función del gen y causa una enfermedad o no. Entonces, no sé si alguno ha visto reportes de estudios genéticos. Los reportes de los variantes me la pueden clasificar como pues negativo, significa que no hay variantes en el gen o los genes analizados. Positivo sería una variante patogénica o probablemente patogénica, pero hay una gran cantidad de estudios con variantes de significado incierto. Significado incierto es encontramos una variante, tal vez cumple algunos criterios como baja frecuencia poblacional, pero no cumple los demás, entonces no podemos decir si esta variante causa o no causa enfermedad. Y a veces eso es un poquito complicado para asignar que ese cambio que se encontró en el examen genético causa cáncer o alguna enfermedad. Entonces, la clasificación de las variantes implica, para ser patogénica, que tenga un impacto molecular deleterio y que por esto se haya demostrado en estudios in vivos o in vitro o en modelos celulares o animales. Y tal vez una de las cosas más difíciles es que esa variante específica de ese gen que encontramos tenga un estudio funcional que demuestre que hay pérdida o ganancia de función que va a alterar pues, la función del gen. Que haya alteraciones que hayan sido descritas previamente, es decir, que ese tipo de mutación missense o nonsense o en ese sitio puntual, que aunque no sea la misma variante, es decir, tal vez lo que se describe es una G por una A, pero yo encontré una T por una A, entonces le da un poco más de peso que como ya se ha descrito y se ha demostrado que en ese punto un cambio causa enfermedad, pues que la que yo encontré que es diferente tal vez tenga más peso. Que haya cosegregación de la enfermedad, es decir, que si estoy en una familia de 10 personas, hay 5 enfermos, los 5 enfermos tienen la variante y los otros 5 sanos no la tienen, le da más peso para darle puntaje. Que se encuentre extremadamente ausente o muy bajo en la población y se compara con todos los estudios del genoma humano. Entonces, para la variante me dicen la frecuencia poblacional en este y en este es 0.0002, 0.00, 0.01 en el mundo. Entonces uno dice, pues esto tal vez es una variante patogénica y no es un polimorfismo. ¿Qué es un polimorfismo? ¿Saben qué es un polimorfismo? ¿Habían escuchado mencionar este término? Entonces, un polimorfismo es una variante en un gen con una alta frecuencia poblacional, o sea que tiene que ser más del 1%. ¿Sí? Entonces, uno podría decir que un polimorfismo es, no sé, el color de los ojos grises. ¿Sí? Entonces, pues la mayoría de las personas no lo tienen, pero hay un porcentaje en la población que lo tiene. Entonces, diferente a que si fuera un color, un ojo azul y un ojo café. Eso pues tal vez no es un polimorfismo
polimorfismo, sino es secundario a una enfermedad o a una mutación. Y el otro es que presente criterios mayores o menores. A veces hay unos genes que tienen como unos criterios específicos que uno tiene que mirar. Entonces, clasificar una variante es un poco complejo, pero finalmente las variantes patogénicas claramente son variantes que causan enfermedad y que evaluamos en diferentes tipos de enfermedades genéticas. En cáncer, para los síndromes de cáncer hereditario, pues hacemos estudios de paneles de genes para cáncer hereditario que nos permite saber pues si esa es la causa, identificar a personas sanas que sean portadores, mirar las guías y poder decir qué seguimiento o manejo le vamos a hacer a estos pacientes.